Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro blog AMPI. Ahora es para mí un honor, una fortuna tener con nosotros al licenciado Alejandro Jarillo. Muchas gracias. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un año más en las clínicas. Mil gracias. Ay, no, bueno, gracias a ti porque pues esta es una experiencia padrísima en las clínicas y siempre es interesantísimo poder platicar con todos los ponentes pues de todos estos temas que son de interés para toda la comunidad de AMPI. Y pues por principio de cuentas, quisiera por favor que te presentaras con nuestros seguidores del blog. Claro que sí. Mucho gusto a todos. Soy Alejandro Jarillo. Muchos ya me conocen, aunque sea por nombre. Tengo ya algunos años, algunas décadas dedicándome a la protección de la propiedad industrial, principalmente a los temas de enforcement y litigio. ¿Qué diferencia hay? Porque es algo que yo creo que todos nos preguntamos. ¿Cuál es la diferencia entre el enforcement, que es a lo que le llamamos defensa de los derechos de propiedad intelectual, y el litigio de los derechos de propiedad intelectual? Bueno, el enforcement básicamente es la protección frente a infractores o delitos, es la prevención de estos. Y el litigio, bueno, ustedes saben perfecto que puede ser una protección por caducidad, por nulidad, por alguna violación más técnica a un derecho de propiedad industrial o intelectual. Ah, muy bien. ¿Qué pudieras platicarnos ahora de este interesante tema que vas a dar ahora en la plática, que es precisamente medidas en frontera? Bueno, medidas en frontera. Wow, tenemos antecedentes internacionales muy interesantes. Desafortunadamente somos el único país que no contamos con una reglamentación ni en la ley aduanera ni en la ley de la propiedad industrial, salvo en materia de delitos, pero no de infracciones. Y nos metemos en cuestiones más técnicas cuando nos vamos a los delitos por tratarse de un criterio de falsificación. Cuando se hace la reforma en el 99 a la ley de la propiedad industrial, nos marcan en una fracción tercera que dice la introducción al país, pero nos ponen un candado que debe de contener especulación comercial. Entonces nos hemos encontrado con jueces que dicen, bueno, es que no se da la especulación comercial porque solo fueron 10 pantalones. Wow, no conozco a nadie que se compre 10 playeras iguales para tenerlas en su guardarropa. Entonces ha sido un poco complicado la cuestión penal y bueno, la cuestión administrativa, pues el INPI, gracias a Dios, tiene mucho más entendimiento respecto a los tratados internacionales y podemos hacer valer ADPIC, Telecan, Convenio de París, todos estos, que en todos está regulado, menos en nuestra ley. Claro, es increíble cómo varias de las cosas más importantes en relación a la defensa y a la protección de los derechos de propiedad intelectual no existen como tal tipificados en la ley, así, definidos, descritos, porque como que se van al, no me acuerdo qué artículo es, pero es el artículo de la ley de la propiedad industrial que dice, refieres al tratado internacional correspondiente. Además, ¿no? Es increíble. Y es increíble tener dentro del catálogo de las infracciones, dentro de la ley de la propiedad industrial, que te digan o que te refieran a una fracción que es, y todas aquellas que no estén contempladas en esta ley. Todas las que corresponden. Sí, cuando, bueno, pues tenemos antecedentes viejísimos de los tratados internacionales y deberían de estar estipulados la introducción al país o la importación. Hemos tenido un sinfín de problemas de semántica entre tránsitos y transbordos. Las autoridades no han querido tomar acción. Hasta hace poco con Mike Margain se empezó otra vez a detener los contenedores en tránsito, que ha resultado dificilísimos las notificaciones. A través de cartas rogatorias, hay consulados que no tienen la disposición. Entonces, pues sí, y bueno, todos los derechos pertenecen a compañías grandísimas y todos nos dicen, ok, ya lo detuvimos. ¿Y ahora? ¿A quién se le va a sancionar? ¿Cómo vas a sancionar a una persona que está en el Ecuador, en Salvador? Va a salir seguramente la resolución, porque tienes que buscar los medios necesarios para la notificación o para que se tenga por bien notificado. Y sale la resolución. ¿Y a quién se le va a notificar esa resolución? Buena pregunta. ¿A quién se le va a imponer la sanción? Es increíble el tema de las medidas en frontera. Pues no te repito, no tenemos, las aduanas no tienen la facultad para revisar siquiera las mercancías
en materia de propiedad industrial. Entonces ha sido un camino difícil, con mucho trabajo y buena disposición de las autoridades aduaneras de hacer una base marcaria que es extraoficial. Sí, Hasta este año se vio en las reglas de comercio exterior, pero pues es muy ambigua, ¿no? Al final del camino no es impositiva, no tenemos un artículo en el cual tenga dientes, por llamarlo así, claro, o sea, en que materia tenga aduanera. herramientas, Sí, vaya. que tenga fuerza para que las mismas autoridades aduaneras puedan detener las mercancías. Entonces ha sido un trabajo cansado, arduo, en cómo poder implementar estas medidas en frontera. Ha sido mucho trabajo del medio en general, de la asociación en general, de estar haciendo acercamientos con las autoridades para tener información, porque parecería mentira cuando ya iba a entrar en vigor el tratado, pues no teníamos cómo ejercerlo, ¿no? Ya haz de cuenta como que les dijeron, oye, ya son parte. Y entonces se generan dos artículos, el 148 y el 149 de la ley aduanera, pero parecería que son inaplicables. ¿Por qué? Porque las importaciones se manejan como si fuera el secreto bancario. Y el 149 me dice, ok, tú dime fecha aproximada de importación, nombre del importador, número de pedimento, puerto de entrada y cómo como particular yo voy a saber esa información. Claro, ¿cómo vamos a saber que una mercancía pirata viene? O sea, ¿cuándo es el cargamento? Así, claro, vamos Correcto. Sí, no, es realmente complicado, ¿eh? Sí, entonces, pues ha generado, pues a través de asociaciones, de cámaras de la industria, los observadores en aduanas, pero es un sinfín de cosas. A los aduaneros, estrictamente hablando, les hablas de propiedad industrial y al principio era así como que, sí, y ahora haz de cuenta que le estás presentando al diablo. Ellos, al final del camino, dentro de la práctica, se ha intentado también responsabilizar a los agentes aduanales. Y ellos decían que no. Y nosotros, muchos del medio, argumentábamos que sí, porque eres el representante legal del importador. Deberías de tener una responsabilidad legal, solidaria. Entonces, bueno, es gran parte del trabajo que nos ha costado abrir esto. Es increíble que cuando menos tengamos 12 años, si no es que más. Sí, yo creo que a lo mejor entre 15 y 18 años imponiendo medidas en frontera y no tenemos una reforma a la ley. Claro. Son como estas grandes tareas y asignaturas pendientes que a mí me gustaría muchísimo que nos pudieras platicar un poquito acerca de qué crees tú que sería como interesante que nosotros hiciéramos, porque bueno, son medidas en frontera, entonces de lo que se trata, y bueno, para la gente, para nuestros amigos que no están muy enterados de esta cuestión de las medidas en frontera, pues son precisamente el poder evitar que la mercancía falsificada o aparentemente falsificada entre al país y pues también tomar las medidas correspondientes para proteger los derechos de propiedad intelectual de todos los titulares de productos, de mercancía, vaya, que se importa, ¿no? Porque también las importaciones y las exportaciones tienen derechos de propiedad intelectual. Desde luego. Incluso cuando estás protegiendo una marca, es mucho más sencillo implementar una medida en frontera para evitar que llegue al comercio. Prácticamente estás encontrando 10,000 unidades, por decir un número de mercancía, en un solo lugar. A que cuando entra al comercio, pues no sabes en dónde va a estar difuminado esas 10,000 unidades. Lo convierte inalcanzable para cualquier empresa dueña de algún derecho de propiedad industrial. Se necesitarían muchos millones de dólares para tener una adecuada campaña antipiratería y evitar tantas mermas en ventas, en licencias, en todo lo que afecta a la piratería. Entonces, finalmente, lo más importante sigue siendo el que nosotros seamos cada vez más conscientes de las consecuencias que puede tener el adquirir mercancía pues no original, puesto que afectamos no solamente como al comerciante en sí, ¿no? Del producto, sino a toda la sociedad. Es increíble el efecto que tiene estas acciones por parte de nosotros. Sí, los efectos negativos que permea la piratería son grandísimos. Falta de recaudación fiscal,
porque la mayor parte de la piratería se vende en mercados informales. Falta de empleos. ¿Por qué? Porque cualquier compañía, a lo mejor la gente escucha Disney, wow, son multimillonarios, y no es cierto. No es cierto, porque no es su negocio principal estar correteando piratas. Sí, ¿no? Su negocio es otro, y entonces los presupuestos son los mínimos. Pero si una compañía tan grande, o a lo mejor una compañía nacional, deja de percibir ingresos porque la piratería se lo está comiendo, ¿qué va a pasar con sus empleados? Los empleados se van a ir también, o se van a tener que ir. ¿Ok? Entonces sí, los efectos negativos sí son perjudiciales. Desafortunadamente se tocan muchos intereses en el camino, muchos. No sé si recordarás una campaña que hacía una asociación también, que al final del camino la quitaron, pero que era una huella con una cortada y una gota de sangre, aparentando la cara de un pirata. Sí, principalmente se impulsó para la piratería de discos compactos y de películas y todo esto. La famosa campaña de yo tengo un papá pirata, ¿no? No, bueno, esa O un 10 pirata. me dejaba fría, ¿eh? Es que es cierto, es cierto. Y todo nace en nuestras casas. Con esta asociación se hizo un trabajo fuertísimo para llegar con la Secretaría de Educación Pública. Y en un capítulo de, no me creas mucho, pero cuarto o quinto año de primaria, en los libros de texto gratuitos, se metió un pequeño capítulo de precisamente educación de propiedad industrial. Que los niños entiendan que estás robando una idea, estás cometiendo un ilícito. Y la única forma en la que se puede permear algo positivo en la sociedad es a través de las nuevas generaciones. Sí. Porque los adultos, desafortunadamente, somos muy malos aprendices, muy malos aprendices. Somos muy indulgentes. Exactamente. Con nosotros mismos. Y exactamente. Nosotros, ¿no? Sí, y aparte es increíble ver que no solamente porque nos vamos mucho a esta cuestión de que la piratería es solamente con la mercancía discos y cosas así, no, es con medicinas, Exacto. Con alimentos, con las denominaciones de origen mexicanas, que finalmente van a afectar a los mismos Totalmente. productores, van a afectar las fuentes de empleo de los trabajadores en México. Es increíble que la gente no pueda aceptar la presencia de compañías transnacionales que finalmente emplean gente del país, sí. ¿No? Y entonces, vaya, son como muchos factores. Pero ¿no? estamos cayendo nuevamente sí. a la falta de cultura en materia de propiedad industrial. Porque si tú llegaras, una empresa transnacional, llegara a Oaxaca a explicarles la expansión que pudieran tener en el mezcal, bueno, sería una excelente manera de hacerlos crecer. Pero como no saben, ni ellos mismos saben bien a bien qué es su denominación de origen, qué es lo que ellos tienen protegido, claro. Cómo lo pueden explotar, nuevamente llegamos a una falta de cultura que yo creo que tenemos que hacer todos los mexicanos y los gobiernos, hacer mucho apoyo a la protección de la propiedad industrial e intelectual. Así es, así es. Pues bueno, tenemos tema para dónde, pero para Totalmente. horas, para varias horas. Por último, te pediría que nos dieras, por favor, un pequeño mensaje a la comunidad de AMPI. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Lo mismo que estamos platicando. Por favor, tratemos de inculcar a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, la protección de los derechos de propiedad industrial. De verdad, es bien importante que los sensibilicemos a que es un plagio, es un robo al final del camino. Ese sería mi mensaje. Así es. El que sea socialmente permitido no lo exime de la responsabilidad. Así es, totalmente. Así es. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Nuria. Mil gracias, de verdad. Y a ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a esta padrísima entrevista. Y recuerda que puede usted encontrarnos en el blog AMPI, en la página web de AMPI, www.amwpi.org.mx. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.